Hermanos, seguimos en este tu programa, Nuestra Fe Católica. ¿Cómo nos debemos confesar? No cometamos este error, mi hermano. Irme a bacanalear, pecar hasta más no poder, pero tranquilo, no pasa nada, mañana me confieso. El próximo sábado vuelvo a acabar, me vuelvo a confesar, no pasa nada. ¿Tendrá eso el perdón de Dios? ¿Tendrá esa la forma en que Dios quiere que nosotros nos confesemos? Te voy a decir algo, mi hermano. No. Eso definitivamente no es la confesión. Cuando nosotros recibimos catecismo, cuando estamos en el catecismo de primera comunión, nosotros vamos a entender, se nos explicó los pasos para una buena confesión. Primer paso, dolor de los pecados. Tenemos que tener dolor de los pecados. Si no nos duelen nuestros pecados, no estamos arrepentidos, no va a haber confesión buena y no va a haber perdón de los pecados. Si yo estoy confesándole algo al Padre, pero no me arrepiento de lo que hice, no voy a tener perdón. Mi hermano, yo te invito a algo, por favor, por el amor de Dios, no justifiques tu pecado nunca. Si estás pecando, acepta tu realidad y busca una solución a ese pecado, pero no la justifiques. Me decía una persona que no está casada: mira, yo no creo eso de que Dios se enoje con nosotros porque no estemos casados. Dios se enojaría, Dios le molestaría que anduviera con un hombre o con otro, pero como estoy solo con mi hombre, decía ella en sus propias palabras. Entonces yo creo que eso no tiene ningún problema ante Dios. Lastimosamente sí. Ahí está el pecado de la fornicación. Dice Pablo: fornicarios, homosexuales, disculpa para los que están bien, fornicarios, homosexuales, y todos los borrachos, adúlteros, no entrarán al reino de los cielos, pasando por mentirosos y un montón de especies aromáticas ahí, en las que caemos todos, casi todos. Que si no nos confesamos, si no nos duelen esos pecados. Mi hermano, nosotros necesitamos primero aceptar nuestra realidad. Un poco como hablan los alcohólicos anónimos. Tu primer paso es reconocer que estás en un problema. Tu primer paso para confesar tu pecado es reconocer que estás en un problema. Reconocer que tenés una tendencia a pecar que no has podido solucionar. Por favor, no andes resbalando en la misma cáscara de banano a cada rato. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Pero ese justo se ha tropezado en otras piedras, no en la misma. Y si a vos te gusta rebalarse siempre en la misma cáscara de banano, hermano, estás mal. Busca el dolor de los pecados. El principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Un temor a ofender a Dios. En Romanos capítulo 12, verso 9, vamos a encontrar ese dolor de los pecados más específico. ¿Cómo debería ser nuestro dolor de los pecados? Romanos capítulo 12, verso 9 dice: amen con sinceridad, aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. Palabra de Dios. Aborrecer el mal. Que cuando se te pase por la mente pecar, que te dé un escalofrío, que no querés eso, que te den ganas de vomitar, pero que no peques. Lleguemos a ese estado, mi hermano. Intentémoslo. Todos somos llamados a la santidad, todos lo podemos hacer. Tú que no estás viendo, tú puedes llegar a ser santo. No te estoy diciendo que vamos a hacer una imagen ahí, como decía mi hermana. Tenía un amigo que me decía: mira, vamos a hacer vas a estar en una imagen que yo vi para ver en la iglesia. ¿Y cómo hacer esa imagen? El arcángel San Rafael, San Gabriel, perdón, el arcángel San Miguel y vos debajo. Yo era el diablo. No, hermano, no estamos diciendo que te vamos a canonizar, pero todos estamos a llegar a ser santos. ¿Qué significa ser santo? Llegar a la salvación. Que nuestro anhelo sea encontrarnos con Dios. Que nuestro sueño sea llegar al cielo y verlo a Dios cara a cara. Ese anhelo que decía Pablo: no hago la hora de contemplarte cara a cara. Como decía un cantante protestante: perdérame en tu mirada, decía ese cantante protestante. Precioso. Eso debería ser nuestro anhelo. Perdernos en la mirada de Dios. Llegar a verlo cara a cara, contemplarlo. Eso es lo que le llamamos santidad. Pero no vas a llegar a la santidad justificando tu pecado. Tenés que aborrecer con todo tu poder el mal. Aborrecerlo. Haz el proceso. Intenta aborrecer el mal. Declararle guerra al pecado. En Hechos capítulo 2, verso 37 encontramos un poco ese ejemplo de cómo un corazón afligido estaba predicando el apóstol San Pedro.
estaba predicando en Jerusalén y dice: lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué debemos hacer? Pedro le contestó: arrepiéntanse y háganse bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el segundo paso, mi hermano. Primer paso: dolor de los pecados. Saber que la encavaste y te duele haberla encavado. Todos lo hacemos, mi hermano, pero la diferencia está en que a nosotros nos tiene que doler lo que hicimos. Nos tenemos que sentir muy mal por lo que acabamos de hacer. Y el segundo paso es arrepentirse, como dice el apóstol San Pedro. No solo quedarnos lo primero, no solo que te dolió el pecado, como dice la predicación, no solamente: ay, me llegó al corazón esa prédica, qué bonito cómo estaba esa prédica. No solamente eso, sino llegar al siguiente paso: arrepentirnos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Medítalo, piénsalo. ¿Cuáles son los pecados que estoy cometiendo que debería arrepentirme? En Marcos capítulo 3, verso 2, nos dice la palabra de Dios de esta manera: estaba Jesús, trabajando en un día sábado. A esta gente no le gusta que Jesús trabaje en día sábado. ¿Por qué? Porque era pecado, porque el día sábado era solo para el encuentro de Dios, para servirle a Dios. ¿Está bien? Eso es cierto. Eso es cierto. El día sábado era para servirle a Dios en los judíos, en el tiempo de los judíos. Entonces Jesús está sanando un día sábado. Y muchas personas estaban ahí para acusarlo. Jesús no solamente sanó en ese día sábado, sino que perdonó un pecado, preguntándole a la persona llegando de la persona llega de Jesús. Jesús le dice: te perdono tus pecados, pero arrepiéntete de corazón y no vuelvas a pecar. Todo ese capítulo, léalo, hermano, es precioso, sobre cómo Jesús nos viene a perdonar nuestros pecados. La palabra de Dios usa un texto llamado, el griego arrepentirse, llega a usar la palabra llamada metanoneo. Metanoneo significa el arrepentimiento. En la palabra de Dios, el metanoneo es avanzar, pero volver sobre mis pasos. He caminado, he pecado, pero me vuelvo sobre mis pasos. Llegué hasta un punto que hice mal, pero reparo el mal que he hecho. Eso significa arrepentirse. Es como la palabra preocuparse. Yo estoy preocupado, pero ahí me quedo preocupado, preocupación, antes de hacer algo. Vos te vas a arrepentir, significa volver sobre tus pasos, volver sobre esos pecados que has cometido y que te duele aquí en el corazón y tratar de reparar lo que has hecho. Es volverse. Yo pienso siempre en esto de los Reyes Magos. Los Reyes Magos llegan donde Herodes, dice el Evangelio, llegan donde Herodes. Y allí están donde Herodes le dice: mira, vayan a ver dónde está Jesús. Pero cuando vuelvan, vienen acá, cuando lo hayan, vuelven acá al palacio y me dicen dónde está para irlo a adorar. Estos Reyes Magos, estos reyes sabios que encontraron aquella estrella buscando al Mesías prometido, llegaron donde Jesús, pero se volvieron por otro lado. No regresaron a hacer lo mismo que habían hecho. Volvieron sobre sus pasos, mi hermano. No volvieron donde Herodes. Yo imagino que hubiera pasado si aquellos Reyes Magos hubieran regresado donde Herodes. Sencillo, Herodes hubiera llegado donde estaba Jesús y lo hubiera matado. Pero los Reyes Magos no regresaron a hacer lo mismo. Es lo que sucede con nosotros cuando nos hemos encontrado con el Señor. Nosotros, si nos encontramos con el Señor, necesariamente nuestros pasos tienen que cambiar de dirección. No volver a ser lo que éramos cuando nos encontramos con el Señor. Porque si nos encontramos con el Señor y damos testimonio de eso, y regresamos a hacer lo mismo que estábamos cometiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que hubiera pasado si los Reyes Magos hubieran regresado. Si hubiera muerto el niño Jesús. Y si hubiera muerto el niño Jesús, se muere el niño Jesús en los corazones de otra gente que quiere entrar a la iglesia. Pero al ver nuestro mal testimonio dice: no, para ser como mi hermano, ¿para qué voy a ir? Estoy bien aquí. Este metanoneo implica un cambio de señorío. Tal vez tú no lo sabes, hay dos tipos de señorío: el señorío de Satanás y el señorío de Cristo. Cuando nosotros estamos en pecado y ese pecado no estamos arrepentidos de ello, estamos en el señorío de Satanás. ¿Qué significa señorío? Bajo su potestad. Él es nuestro rey.
estamos en el reino del pecado. Pero necesitamos cambiar de señorío y volvernos al señorío de Cristo. El arrepentirse es libre del pecador movido por la gracia de Dios. Si tú te vas a arrepentir, es libre. Vos como pecador tenés que arrepentirse, pero no a fuerza, no. Arrepentirte, vamos, arrepentirte. Sí, me arrepiento. No, mi hermano, no funciona así. El arrepentirse sale de tu corazón, emana de allí. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Ahora bien, Dios, pasando por alto la época de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan. Palabra de Dios. El arrepentirse es lo que nos manda el Señor. Es un cambiar de señorío, volviéndonos los ojos a Dios. Y este arrepentirnos nos tiene que llevar al tercer paso de la confesión de los pecados. Es precisamente el hablar, el aceptar mi pecado y declarárselo a una persona. El hablar frente a una persona y decirle, he pecado y he hecho esto, esto y esto. Eso es bíblico, claro, mi hermano, y lo se practicaba desde antiguo. Nos vamos a ir al libro Levítico. Para tú que acabas de aprender a agarrar la Biblia, el libro Levítico está entre los primeros 5 libros. Que llamamos nosotros Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. En el capítulo 16, verso 21. Con las 2 manos puestas sobre la cabeza del chivo vivo, confesará las iniquidades y delitos del israelita. Todos sus pecados se le echarán en la cabeza del macho cabrío, y después con el encargado de turno lo mandará al desierto. Y después leemos, ya le vamos a explicar qué es eso de chivo, macho cabrío, quién es ese macho. Ya lo vamos a explicar, hermano, no te me sofoques. En el libro de Números, capítulo 5, verso 7, vamos a encontrarlo, que nos dice así: confesará su pecado, restituirá el perjuicio al que haya perjudicado con un recargo del 20%. Palabra de Dios. Muy bien, hermano. Aquí tenemos nosotros 2 libros de ley. El libro Levítico es un libro de culto, de cómo se tiene que hacer el culto de Israel. Los israelitas tenían que confesar sus pecados primero. Y luego, el sacerdote que ha recibido sus pecados, agarraba sus pecados del pueblo y lo depositaba sobre la oveja, sobre el macho cabrío, sobre el chivo. No estoy pensando en el hermano aquel. Estamos hablando de textos bíblicos. Entonces echará sobre ese animal todos los pecados del pueblo. Entonces aquel macho cabrío será degollado y con él se perdonaron los pecados del pueblo israelita. Bien, pero ¿cómo sabía el sacerdote cuáles eran los pecados que estaba cometiendo el pueblo para poderlo depositar sobre esa oveja, sobre ese macho cabrío que matarían? Ya lo leemos en el libro de Números, capítulo 5, verso 7. Confesará su pecado, restituirá el perjuicio que el que haya perjudicado con un recargo del 20%. Palabra de Dios. Ese pecado que nosotros, cada vez que el pueblo judío cometía un pecado, iba donde el sacerdote y se lo confesaba. Y restituía por 20%. Esto le llamamos nosotros ahora, actualmente le llamamos, ¿cuál es perdón, se me perdió la palabra ahorita un momento, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer luego de nos confesamos? ¿Cómo vamos a restituir eso? Entonces decía, vas a pagar 20%. Ok, confesate, muy bien, va a pagar. Gracias a Dios, el sacerdote no nos pide eso a nosotros reales, porque si nadie nos confesamos así, ahora pagando sería terrible. Pero dice el versículo 7, confesará su pecado. El israelita, una vez que pecaba, iba donde el sacerdote confesaba su pecado para que este sacerdote lo depositara sobre la ofrenda. Estas ofrendas eran traídas por el mismo pueblo. Yo quería que se me perdonara un pecado y yo podía llevar una ofrenda. Recordemos a María entrando en el templo con 2 tórtolas, porque eran muy pobres, para depositar sobre ella la impureza. María y José iban a depositar la impureza, que era ritual, pero aquí estamos hablando de pecados, de hechos que hemos cometido, de acciones. Entonces estas personas confesaban donde el sacerdote el pecado, el sacerdote imponía ese pecado sobre la ofrenda, mataba la ofrenda y el pecado se iba como el humo y el incienso y la grasa que se echaba sobre las brasas ardientes del templo. Qué terrible haber olido ese templo. Gracias a Dios nuestro templo huele rico, pero qué terrible haber olido ese templo, un montón de sangre por todos lados. Pero bien, hermano, la confesión de nuestros pecados es necesaria.
Es necesaria para poder perdonar nuestros pecados. Y el sacerdote no lo va a depositar esos pecados sobre una oveja, sobre un cordero. Esos pecados están depositados sobre la única ofrenda aceptada ante Dios, que es la ofrenda del Cordero sin mancha, Jesucristo mismo. Jesucristo entregándose por nuestros pecados en la cruz. Muy bien, hermano. Un ejemplo claro de confesión. Nosotros ya leímos en el Salmo 51:6, le comentaba que ese salmo lo había escrito David. Precioso ese salmo para cuando nosotros nos sentimos dolidos por algún pecado. Precioso, preciosísimo. David lo escribe en un momento de mucha angustia, porque el hombre había pecado gravemente. Le voy a contar esto a manera de chisme, lo que hizo David. Mira lo que pasó con David. David estaba en su palacio, precioso, ahí arriba el hombre en su palacio, en la parte más alta. Y a este hombre, desde allí en la parte más alta, se podía ver aquel río donde se bañaban las mujeres. ¿Sí? Eso estaba haciendo David en esa parte alta. El hombre se iba todas las tardes, sabía que ahora se bañaban las chavalas y se iba ahí a la parte alta de su palacio a estar limpiando a aquellas mujeres. Pero entre esas mujeres que estaba limpiando este pervertido, estaba Betsabé, una muchacha preciosa, dice la Biblia, preciosa, bella esa Betsabé. Y aquel hombre, al hablarle, que el hombre se emociona, que el hombre le gusta, le encanta esta Betsabé. Entonces este David lo que hizo es mandarla a llamar, y se la llevaron a su aposento, a su cama, para hablar en castellano, ya en idioma quilaneño. En su cama lo llevaron, le llevaron a esa mujer y David se acostó con ella. Ahí no acaba la historia. Mira qué chisme más grande esto. Ahí no acaba. La muchacha se va, mejor que una novela mexicana, ahí no se lea la Biblia en vez de estar viendo novela. La muchacha se va, pero regresa y le dice, mira, estoy embarazada. No hay falla, dice David, métesela a tu esposo. Total, todo el mundo lo hace. Pero viene la mujer y le dice, mira, mi esposo anda en combate, mi esposo es uno de los soldados que está asignado en combate, no ha venido durante meses. ¿Cómo le voy a decir que es de él? No sea. Entonces David viene, ok, vamos a mandarlo a llamar, que se vaya a tu cuarto, tienen relaciones, y pues luego que se vaya al combate. Cuando duerma, mira tu pancita, fue esa noche, tranquila, no pasó nada. Y así lo hicieron, mandaron a llamar a este hombre. Mandaron a llamar a Urías, que era el esposo de esta Betsabé. El pobre Urías llega, pero era un hombre, mira qué hombre más santo, hombre más bueno. Llega al templo y le dice, pero mi señor David, llega al palacio, perdón, pero mi rey, ¿cómo voy a ir a mi casa mientras hay soldados que están muriendo en batalla? ¿Yo voy a acostarme con mi mujer? No, mi rey, yo no voy a quedar aquí haciendo guardia para ver que nadie me lo mate a usted. Y ahí se quedó aquel pobre hombre. David corriendo, no, hombre, vayan de su mujer, lo está esperando, tiene tantos meses, pobrecita no se aguanta, vaya. Pero el hombre no se fue, se quedó allí. El pobre hombre se fue de nuevo a la guerra, pero David no hallaba qué hacer. Eso sería un escándalo grave. Imagina en la revista, el rey con la esposa de un soldado. Mira qué terrible cómo se hubiera dicho en las noticias y en todos los medios. Ya estoy un poquito aumentando el chisme, mi hermano, no se me asuste. No había noticias en ese tiempo. Pero imagina el escándalo que se hubiera cometido si el pueblo se hubiera dado cuenta de eso. ¿Qué fue lo que hizo David? Mandó al pobre Urías al frente de la batalla para que lo maten. Lo mandaron a enfrentarse a un montón de soldados, solo un poquito. Vaya, seguramente ellos lo iban a matar. Y así pasó, lo mataron al hombre. Entonces ya David mandó a llamar a Betsabé y se fue a vivir con él. Se la hizo su esposo. Y aquel hijo obviamente lo hizo su hijo. Aquel niño en el vientre. Pecado grande. Y nadie lo sabía, solo lo sabía el rey David y Betsabé, que eran los únicos dos implicados en este asunto. David, claro, obviamente, el que pecó. Betsabé, la pobre sumisa, ante el rey, hombre, le iba a matar si se negaba. ¿Qué sucedió con esto después? David se sentía mal. Él adoraba a Dios, él se sentaba a cantarle. Muchos salmos fueron compuestos con él. Por él se ponía con un arpa a cantarle a Dios, pero ¿cómo le iba a estar cantando a Dios en su conciencia, en su corazón, en su mente? Estaba que había pecado de esa manera. Entonces miramos que David necesita confesar su pecado. Entonces Dios manda a David a un hombre. Este hombre se llama Samuel. En 2 Samuel capítulo 12, verso 13, se lo vamos a leer para no seguirle contando el cuento. Usted va a creer que este me está inventando una historia que parece una novela, pero ahí está, mi hermano. Léase todo ese capítulo 12 de Samuel, va a ver qué bonito. David, lo malo que es. En el capítulo 12, en el verso 13, encontramos que llega Natán
el confesor. Llega Natán, un profeta, llega a hablar ante David. Y Natán le cuenta una historia bonita. Mira, habían dos hombres con ovejas. Uno tenía 1000 ovejas y el otro tenía solo una, la cual quería mucho, la cuidaba, le peinaba todas las noches. Este hombre, el que tenía 1000 ovejas, llegó de repente una visita y él no quiso matar a ninguna de sus ovejas, mandó a matar a la oveja de aquel otro pobre hombre y se la comió. Pero ¿quién ha sido ese? Dice David, hay que matarlo, tráigalo ante mí, ante la justicia. Ese fuiste tú, le dice Natán. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David reconoce que está hablando y David cae de rodillas y dice, David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Está confesando. Natán le respondió, el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. Palabra de Dios. Eso fue lo que pasó, mi hermano. David confesó su pecado ante Natán. Y Natán le dijo, tu pecado te ha sido perdonado. Mira qué bonito escuchar eso. Esta persona que se estaba batiendo, escribió este Salmo 51, dolido de pecado. ¿Cómo llega a recuperarse luego? Y escribe el Salmo 32, precioso salmo, que le llega a escribir David después de haber confesado su pecado. Feliz el que está suelto de su culpa, a quien le han enterrado su pecado. Feliz el nombre a quien el Señor no le imputa el delito y en cuya conciencia no hay engaño. Se consumía mi hueso cuando callaba, cuando no confesaba. Cuando gemía sin parar, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, se me acababa la savia con los calores estivales. Te confesé mi pecado, no te encubrí mi delito. Propuse confesarme de mis delitos al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Mira qué precioso este salmo. David dice, confesé mi pecado ante el Señor. Bien, está claro, mi hermano, yo confesé el pecado ante el Señor. No, mi hermano, no está claro. Está clarísimo cómo se tiene que hacer esa confesión ante el Señor. Esa confesión ante el Señor David la hizo ante Natán. Y fue Natán el que le dijo, tus pecados te son perdonados. Fue Natán el que le dio la absolución de los pecados por parte de Dios. Cuando David dice, tengo que confesar mis pecados, mi pecado lo confesé ante Dios, realmente si nosotros leemos el libro de Samuel, David se lo confesó a Natán. Y Natán le perdonó sus pecados. Esa es la confesión, mi hermano. David la practicó. El pueblo judío la practicó. Jesús le dio un nuevo sentido. Y ya lo vamos a explicar ese nuevo sentido. Vamos a ir terminando. No cambies de canal. Nos falta todavía un bloque. En el siguiente bloque vamos a explicar a quién le dio esa autoridad al Señor para perdonar los pecados. Ya no son los sacerdotes judíos los que tenían el don de confesar los pecados. A ellos no hay que confesárselo. Ahora les voy a explicar a quienes hay que confesarle nuestros pecados. No se aparte de tu televisión y lo esperamos acá en tu canal 58 en 2 minutos.